Cuando éramos niñas, con mis hermanas, todos los domingos en la tarde poníamos los videos de la iglesia, todos. Así que los conocemos todos, nos sabemos los diálogos incluso. Pero había un video que llamaba mucho mi atención y me ayudó a entender un poco más en qué consiste el tema que vamos a hablar hoy. Y ese video se llama El Mediador. Tal vez lo conoces, pero vamos a hablar un poquito de ese video. Esa historia igual ha sido narrada varias veces en las conferencias generales. Había un joven que quería comprar una propiedad, ya que quería trabajarla. Creo, si no estoy mal, era como una granja o algo así. Un lugar para trabajar, para sembrar, bueno, diferentes cosas. Él quiere adquirir esa propiedad, pero como todos sabemos, no todos tenemos el recurso económico para comprar una casa rápidamente y acudimos a un banco o a alguien que nos haga un préstamo. Este joven fue y buscó un hombre quien le hizo el préstamo del dinero y así él pudo adquirir su propiedad. La trabajaba normalmente, pero como era joven, pues era un poquito descuidado. Si llegaban sus amigos, se lo llevaban y él ya no trabajaba más. Y así ocurrió varias veces, por ende no fue un buen trabajador. Así que no obtuvo un buen ingreso, sobre todo para pagar la deuda. Si tú tienes deudas, sabes lo que es pagar una deuda. Los intereses y todo lo demás es asfixiante. Entonces este joven tenía esa deuda. Y el acreedor, esta persona que le prestó el dinero, pues ya empezó a reclamarle: págame mi plata, págame mi dinero. Y él le decía: no, deme tiempo, espéreme porque no tengo ahorita, no puedo. Pero ustedes saben que los prestamistas son inquietos en ese tema, no se van a dejar robar. Entonces empezó a insistir, pero este joven no tenía cómo pagar esa deuda. Ahí estaba el acreedor exigiéndole el pago y es lo justo, es lo justo. Si a ti te prestan algo, devuélvelo. Así funciona la vida, antes y ahora. Entonces este hombre va a buscar a la policía, a la ley en ese tiempo. Vamos, porque yo voy a quitarle la propiedad a este hombre, porque eso prácticamente es mía y no me ha querido pagar, así que vamos y vamos a apresarlo. Van y lo apresan, ponen una especie de esposas, pero llega alguien que se asoma majestuosamente en su puerta y le dice: no, espérese, yo voy a pagar la deuda de mi amigo y así toda la cuenta será saldada, yo la voy a pagar y tú, amigo, o tú, joven, vas a quedar en deuda conmigo por lo que yo he hecho por ti. ¿Se dan cuenta del amor tan grande de nuestro Salvador Jesucristo de pagar nuestra deuda y aún nosotros somos deudores? Nosotros le debemos mucho a Él. ¿Será que estamos pagando nuestra deuda? Bienvenidos una vez más a Nosotros Creemos, el espacio donde hablamos de las creencias básicas o artículos de fe, también conocidos en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y hoy vamos a estudiar el tercer artículo de fe, que dice así: creemos que por la expiación de Cristo todo el género humano puede salvarse mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Y llegamos al núcleo, al centro del plan mismo de Dios, que es el Salvador Jesucristo y su misión como Redentor, Salvador del mundo. Entonces hablemos un poquito del Salvador Jesucristo. En el mundo hay muchos conceptos de Jesús como tal. Habrás escuchado que es un buen maestro, que fue una persona que se hizo famosa, que fue un rebelde, que no sé, muchas cosas que la gente dice en cuanto a Jesús, el personaje. Incluso hay películas muy famosas que me encantan, muchas de ellas, que hablan del Salvador y de su vida. En el mundo cristiano tenemos un concepto un poco más elevado de quién fue Jesús como hijo de Dios y lo que hizo por nosotros aquí. Pero vamos a tratar de hablar un poco de esa naturaleza divina en él
y cómo su misión fue más allá que morir en una cruz. Su misión fue un poco más amplia, trascendental y eterna. En el programa pasado hablamos sobre la caída de Adán y Eva y el por qué el Salvador nos redime o nos rescata de esa caída. Hablamos que somos débiles, que nacemos con una naturaleza que no le gusta hacer las cosas de Dios, pero que gracias al Salvador, y siempre lo he repetido, podemos tener esa oportunidad de cambiar nuestra vida y ser mejores personas y ser más semejantes a Él y al Padre. Finalmente, esa es la misión. Entonces Él tenía que hacer ciertas cosas que son incomprensibles para nosotros como humanos, de entender a ciencia cierta cómo funciona eso. Porque la expiación que Él realizó, ese acto de tomar sobre sí los pecados de nosotros, las enfermedades, dolores, angustias, depresión, ansiedad, todo tipo de dolor, lo tomó sobre Él porque Él podía comprenderlo por su naturaleza divina, por ser hijo de un Dios, y su naturaleza humana por ser hijo de María. Pero el acto de la expiación como tal no fue lo único que el Salvador hizo. En las Escrituras encontramos un periodo muy corto de 3 años de ministerio que aparece en los Evangelios, ¿cierto? Pero Él todos los años anteriores estuvo en una preparación para llegar a hacer eso. Él tuvo que aprender, Él tuvo que prepararse. Y en la historia de Jesús de Nazaret, vemos en los episodios que aparecen de su niñez y su preadolescencia, a sus 12 años, vemos su tendencia a estar cerca de su Padre, de Dios. Porque como les decía, no alcanzamos a entender la magnitud de la circunstancia física que Él padeció al punto de que brotara sangre por cada poro de su piel, que Él sufriera tanta agonía que para nosotros como seres humanos hubiera sido imposible llegar a vivir. Imagínate que el Salvador tuvo que experimentarlos para entendernos a nosotros y así poder socorrernos cuando lo necesitemos y si lo buscamos y nos arrepentimos, porque esto no es como te doy todo gratis, ya por lo que yo hice por ti tú no tienes que hacer nada. No, así no funciona. Nosotros tenemos que pagar la deuda ahora a Él. Él pagó nuestra deuda con nuestro Padre Celestial, pero ahora le debemos a Él. Yendo a la guía para el estudio de las Escrituras, en la palabra expiación o expiar, y quisiera leer esto literalmente, dice que es la reconciliación del hombre con Dios. O sea, nosotros necesitábamos vencer una barrera invisible que hay de una división entre Dios y nosotros a causa del pecado. Dice, en el contexto de las Escrituras, expiar significa padecer el castigo del pecado, eliminando así los efectos del pecado del pecador arrepentido y permitiéndole reconciliarse con Dios. Nosotros somos pecadores por excelencia, cosas que hacemos o cosas que no hacemos. Nosotros estamos pecando 24/7, en pensamiento y en obra, siempre. Necesitábamos reconciliarnos con Dios y esa expiación fue la herramienta para abrir esa posibilidad. Pero mira lo que dice acá, del pecador arrepentido. Tú puedes ser un pecador, pero si no te arrepientes, no tendrá efecto en ti esa expiación. Ese poder habilitador no tendrá ningún efecto en ti si tú no buscas el arrepentimiento. Jesucristo fue el único ser capaz de llevar a cabo la expiación perfecta por todo el género humano. Él pudo hacerlo debido a su elección y preordenación en el gran concilio que tuvo lugar antes de que el mundo fuese, por su calidad de Hijo de Dios y su vida sin pecado. La expiación consistió en su sufrimiento por los pecados de la humanidad en el jardín de Getsemaní, el derramamiento de su sangre y su muerte y resurrección del sepulcro. Entonces piensa en esto, imagínate todos los pecados que has cometido durante tu vida, todo mal pensamiento, toda mala conducta. Sobre ti, siempre, esa carga pesada no iba a permitir jamás que fuéramos transformados a ser personas distintas y más elevadas, nunca. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto,
y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y afligido. Mas él herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se ha apartado por su propio camino, mas Jehová cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, así no abrió su boca. Isaías, de la misma manera que otros profetas del Antiguo Testamento, siempre estaban testificando de esa misión salvadora y redentora de Jesucristo. Se habló en todo el Antiguo Testamento de Jehová, que vendría a hacer justicia por su pueblo, que vendría a salvarlos. Era una profecía desde el principio de los tiempos. El Salvador dice: aquí está mi sacrificio, lo hice por ti que te has equivocado muchas veces y te seguirás equivocando, pero aquí está, te lo doy. Y este sacrificio abre la puerta a que te puedas arrepentir, cambiar tu vida, cambiar tu corazón. Además, también te va a permitir resucitar en un futuro. Eso ya te lo ganaste, eso ya es tuyo, la resurrección. Pero esa muerte espiritual que debes vencer, los invito a que estudien Jesús el Cristo, del Elder Talmash. En ese libro se puede comprender un poco más la naturaleza divina del Salvador Jesucristo, los acontecimientos de su vida, el efecto que tienen en ese tiempo y hoy y para la eternidad, y el efecto de ese sacrificio expiatorio que no solo tiene efectos en esta tierra. Imagínense lo poderosa que fue, que sus efectos no son solo para los habitantes de esta tierra. Es algo que en algún momento llegaremos a comprender, pero hoy con nuestra mente chiquitica, pues no podemos entender completamente. En el artículo de fe que estamos estudiando hoy, el número 3, dice hacia el final de ese artículo que podemos salvarnos, porque la puerta está ahí, ¿cierto? Podemos salvarnos, todo el género humano, mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Entonces, esto incluye la ley de Dios, los mandamientos de Dios, que aclaro, no son los 10 que aparecen en Éxodo. Los mandamientos de Dios son muchos. Es una ley mayor, la ley del Evangelio que vino a traer el Salvador. Y las ordenanzas del Evangelio. De eso hablaremos un poquito en el próximo capítulo que habla de eso. Pero las ordenanzas del Evangelio son muchas, son varias, que poquito a poquito vamos a conocerlas todas. La Santa Cena es una ordenanza que no solo hace que recordemos el sacrificio, sino que hace que renovemos ese compromiso de seguirle a Él. Nosotros en esa Santa Cena prometemos tomar sobre nosotros su nombre, el nombre de Cristo. O sea, actuar como Él lo haría, obedecer los mandamientos y recordarle siempre. Y así seremos bendecidos con el Espíritu Santo. Esa ordenanza, como todas las ordenanzas en las que participamos, sea fuera o dentro del templo, todas nos llevan a Él. Te invito hoy a que vayas a los comentarios y dejes tu testimonio del Salvador Jesucristo. Tal vez una persona necesite escuchar tu testimonio y sentirse apoyada en sus circunstancias de la vida. Déjalo en los comentarios, deja tu like, comparte esto en tus redes sociales, porque siempre va a haber una persona que necesita saber un poco más. Tal vez no te estoy diciendo nada nuevo, tal vez todo lo que hemos dicho ya lo sabes, pero es bueno que aprendamos uno del otro. Así que suscríbete a Fe en Cada Paso. Síguenos en todas las redes sociales, ahí estamos subiendo cosas curiosas, cosas interesantes que te pueden gustar mucho, así que allí te esperamos.
Y no te pierdas el próximo capítulo donde hablaremos de cuatro cosas que se llaman la doctrina de Cristo.